Bueno, buenas tardes a los que no había saludado. Seguimos trabajando con el práctico de funciones de dos variables. El otro día habíamos visto de algunos ejercicios del 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer alguno más del 4, que es hallar las curvas de nivel, ¿sí? Por ejemplo, en el apartado B tienen la función en el 4, entonces, apartado B. Tengo la función f de xy igual a 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, entonces si hacemos que la f de xy, que sería en realidad la z, igual a una constante k, con k perteneciente a los reales, ¿no es cierto? Donde k va a ser un número real. Es decir, para encontrar la curva de nivel, ¿qué era lo que hacíamos? Le dábamos a z valores constantes, ¿sí? Es decir, la función o la función f de xy, le dábamos valores constantes para, ¿qué hacíamos con eso? Cortar la superficie con planos paralelos al xy, digamos, de la forma z igual a constante, son todos planos paralelos al piso, paralelos al xy, digamos, ¿sí? Y si ese plano se intersecta con la superficie, entonces la curva que voy a obtener va a quedar para representarla en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, si el k es una constante, ¿qué me quedaría acá? Entonces, k igual 16 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Acá tengo que recordar las ecuaciones de las cónicas que habíamos visto, es decir, la ecuación de una elipse, de una circunferencia, de una parábola. Acá yo veo que hay dos coeficientes cuadráticos y que, es más, tienen el mismo coeficiente, sería acá un 1 y un 1, ¿sí? Entonces, habíamos visto que en esos casos probablemente la curva se trate de una circunferencia, ¿sí? Entonces voy a tratar de acomodar esta ecuación para que se parezca a la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Para que sea la ecuación de una circunferencia, ¿se acuerdan que teníamos que tener algo así como x cuadrado más y al cuadrado igual a un radio al cuadrado? Si era una ecuación de una circunferencia con centro en el 0, 0, ¿no? Entonces, x cuadrado y cuadrado tiene que estar positivo, entonces lo voy a pasar para aquel lado, hacia la izquierda, y esta acá, que es una constante, la voy a pasar restando para este otro lado, ¿sí? Entonces, de este lado, ¿qué me queda? X cuadrado más y cuadrado. Del otro lado, ¿qué me queda? 16, y el k, como dijimos, pasa restando. Bueno, ahí se parece a la ecuación de una circunferencia, con el centro en el origen, centro en el 0, 0, y radio, ¿cuál sería el radio? El radio sería lo que queda acá de este lado, que en realidad sería el radio al cuadrado. Es decir, que nuestro radio va a ser la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? O sea, esta ecuación se corresponde a una circunferencia de centro en el 0, 0, y el radio va a ser un R que va a ser igual a la raíz cuadrada del de este número. Raíz cuadrada de 16 menos K. Dependiendo de los valores que le demos acá, esto va a tener que, va a ser la ecuación de una circunferencia, puede darse la situación de que en realidad sea un punto, que va a ser justo el centro de la circunferencia, o puede darse la situación de que en realidad para ciertos valores de K, esto no sea ninguna cónica conocida. ¿Por qué? Porque si el valor del K, acá yo tengo que hacer la raíz cuadrada de 16 menos K. O sea, para que este radio me dé un valor, para que esta función esté definida, estos valores de K
o mejor dicho, esto que está en el radicando, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo. O sea, para que esto funcione, el 16 menos k tiene que ser mayor. En todo caso, vamos a ver qué pasa si es igual a 0. ¿Sí? Es decir, que si el k lo paso para el otro lado, me queda que el k tendría que ser menor que 16, para que esto sea la ecuación de una cónica conocida en realidad de una circunferencia de, como dijimos acá, centro en el 0, 0 y radio en la raíz cuadrada de este número. Es decir, por ejemplo, si k vale, démosle un valor, como dice acá, menor que 16, ¿sí? Si k vale 0, ¿qué ecuación tendríamos? Y bueno, ahí tendría directamente x cuadrado más y cuadrado igual 16 menos 0 sería 16. O sea que esta que sería una circunferencia de radio 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si k puede tomar valores negativos? Y sí, porque tendrían que ser menores que 16. Podría ser que el k sea negativo. O sea, si el k vale menos 2, por ejemplo, ¿qué ecuación me quedaría? X cuadrado más y al cuadrado igual a 16 menos 2. O sea, serían 16 más 2. 16 más 2. Bueno, directamente pondría 18. ¿Sí? Entonces también tendría la ecuación de una circunferencia de radio en el 0, de centro en el 0, 0 y radio la raíz de 18. Bueno, y así podría darle a valores de distintos valores de k. Si k vale, qué sé yo, 10, tendré una circunferencia que será x cuadrado más y al cuadrado igual 16 menos 10, me quedarían 6. ¿Está bien? Como ven, son todas, como decíamos, circunferencias del centro en el 0, 0, y el radio es la raíz cuadrada de este valor que tenemos acá. ¿Sí? Si yo tengo que representar estas curvas de nivel, entonces... Profe, una preguntita. Sí, Cuando la ecuación te queda, por ejemplo, k menos algo, y vos tenés que hacer, por ejemplo, para k mayores que 0 sí, o menores, vos tenés que dar ejemplos de, por ejemplo, ahí le asignás un valor vos, sí. o cómo lo has expresado. Lo hacemos, digamos, lo que le pide el ejercicio es que ustedes identifiquen esas curvas de nivel, que digan de qué se trata, si se trata como acá de circunferencias, si se trata de elipses, de parábolas, de hipérbolas, y con alguna característica de esas. Por ejemplo, como dijimos acá, si son circunferencias tengo que indicar el centro y el radio. Si son elipses, tendré que decir, bueno, son elipses que tienen eje focal sobre el eje paralelo al eje X y centro también en el punto tal, tal. ¿Tá? Por lo menos identificar el centro y alguna característica de esas curvas de nivel, y después sí, representar 3 o 4 curvas de nivel, como hicimos acá, dándole valores a esa constante K, obtengo algunas curvas de nivel en particular que ahora las voy a graficar, como por ejemplo las que dibujamos acá. Una, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, que es una circunferencia, dijimos, de radio 4. Bueno, traten de que les quede más circunferencia que a mí. Ahí parece una elipse. Bueno, si esto fuera 4, y acá menos 4, y acá menos 4, esta sería la curva de nivel y se le pone z igual a 0. ¿Sí? Z igual a 0, que era el real valor del k que le di. El valor del k en el valor del z, digamos, el valor de la constante que tomamos.
¿Alguien me está preguntando algo? No lo estoy escuchando. Bien, sigo. Entonces, si voy a tomar la otra curva de nivel, por ejemplo, con k igual a menos 2, sería z igual a menos 2. ¿Sí? La circunferencia que obtengo es una circunferencia de raíz de 18. ¿Sí? Bueno, raíz de 18 que me da, esperen que voy a sacar la cuenta. Aproximadamente 4,2, bueno, sería un poquito más como esta. Y esta sería para z igual a menos 2. ¿Está bien? Bueno, y la otra que es una circunferencia de radio raíz de 6, que si ustedes sacan la cuenta, raíz de 6 nos da aproximadamente 2,4. Entonces la puedo dibujar también acá, más chiquitita, y esta será z igual a 10. ¿Está? Y de esa manera entonces grafico 3 o 4 curvas de nivel, ¿sí? Como hicimos en este caso. ¿Se entiende? ¿Quieren que hagamos otro de estos? Ok, profe. Sí, sí, por mi parte entendí. ¿Podemos hacer el C, el que es el que sigue? El C, bueno, Sí. x cuadrado más 3y cuadrado. Vamos. Más 1 era x cuadrado más 3y cuadrado más 1. ¿Está? Bueno, entonces de nuevo, hacemos f de xy igual a una constante k, con ese k perteneciente a los reales. Y entonces, ¿qué me queda? K igual a x cuadrado más 3 cuadrado más 1. ¿Sí? Bueno, de nuevo veo acá que tengo dos términos cuadráticos. Ya estoy viendo acá esto. Y eso me dice que o se trata de una elipse o de una circunferencia. Como acá veo que los coeficientes son distintos, entonces se va a tratar de una elipse. Como ya sabemos, la ecuación de la elipse era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Eh? Entonces voy a tratar de acomodar esta ecuación para que se parezca a la ecuación de una elipse. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Primero pasar este 1 para acá. K menos 1 igual x cuadrado más 3y cuadrado. Y ahora, para que acá me quede un 1, en la ecuación de la elipse, todo esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que tendré que hacer entonces? Dividir todo por k más 1. ¿Sí? Entonces, divido todo por k más 1. Divido por k más 1. ¿Qué me queda? Entonces, 1, o sea, k más 1 dividido k más 1, me va a quedar 1. Y acá me va a quedar el x cuadrado dividido k más 1. Perdón, menos 1. K menos 1, perdón. ¿Sí? Dividido k menos 1. Más, y acá, y cuadrado dividido el k menos 1. Y este 3 estaría acá multiplicando en el numerador, lo podíamos poner acá, dividiendo en el denominador. ¿Sí?
Bueno, y estos serían los valores del a al cuadrado y el b al cuadrado de la elipse, ¿sí? Entonces, ahora viene algo que me olvidé de hacer en el ejercicio anterior, después lo repasamos si quieren, pero como yo les había dicho, hay valores que yo le puedo dar a la constante k para que esto me dé una elipse. Quizás hay otros valores en los que esta ecuación no represente una cónica, y en algún valor particular esta ecuación puede que se trate de un punto también, igual que en el caso anterior. Entonces, ¿cuáles serían esos casos? Bueno, para que esto sea la ecuación de una elipse, volvemos a la ecuación de la elipse, ¿se acuerdan? X cuadrado sobre un a al cuadrado y al cuadrado sobre un b al cuadrado igual a 1. Este valor de a al cuadrado y este valor de b al cuadrado justamente son valores reales, números reales elevados al cuadrado, o sea, tiene que ser sí o sí positivo esto, ¿sí? Esto tiene que ser positivo y esto tiene que ser positivo. Quiere decir que para determinados valores de k, esto representará una elipse, pero hay algunos valores de k que esto va a hacer que me dé negativo, y en esos casos no voy a tener una elipse. ¿Está bien? Entonces, voy a decir, si k, para que esto me dé positivo, ¿cómo tiene que ser el valor del k? Y esto me tiene que dar k menos 1 me tiene que dar mayor que 0, por lo tanto, k tendría que ser mayor que 1. ¿Se dan cuenta? Pasando el 1 para allá. O sea, yo quiero que esto me dé positivo, como dijimos acá, es decir, mayor que 0. Para que esto me dé mayor que 0, el k tiene que ser mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer, que me olvidé de hacerlo en el ejercicio anterior. Si k es mayor que 1, entonces se tratan de elipses. Elipses con el centro en el origen, y vamos a ver el eje focal cómo queda, ya vamos a ver cuando grafiquemos una o dos se van a dar cuenta. ¿Qué pasa si el k fuera menor que 1? Si el k fuera menor que 1, por ejemplo, que k valga 0, por ejemplo, si k vale 0, ¿qué pasa? 0 menos 1 me va a dar negativo acá abajo, y el valor de a cuadrado no puede ser negativo. ¿Ah? Lo mismo si k vale menos 1, menos 2, menos 3. Al reemplazarlo acá, menos 1 me daría menos 2. El valor de a al cuadrado nunca me puede dar menos 2. ¿Se entiende? Entonces, si k es menor que 1, no hay curvas de nivel. ¿Sí? O sea, pongo así, no existen curvas de nivel. Y el caso particular que me queda por analizar sería si el k es igual a 1. Si el k fuera igual a 1, ¿qué pasaría? Bueno, Y te para queda dividiendo empezar, por cero. ¿cómo? Que te queda dividiendo por cero. Exacto. Acá me quedaría dividiendo por 0, lo cual algo andaría mal, digamos. Para empezar, este k menos 1, si el k vale 1, esto me daría 0, no lo podría pasar dividiendo al otro lado. Entonces, si el k vale 1, requiere analizarlo como un caso particular, reemplazándolo acá de entrada a la f de xy, reemplazándola por 1, me quedaría 1 igual x cuadrado más 3y al cuadrado, más 1, perdón. Como ya dijimos, este 1 con este 1, cuando lo pase para acá, se va a cancelar, me va a dar 0, igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo intento despejar de acá, x cuadrado o y al cuadrado, cualquiera de las dos que quiera despejar, x cuadrado va a ser igual a menos 3 por y al cuadrado.
acá, digamos, no hay forma de que si yo paso este cuadrado como raíz al otro lado, no podría, porque este término que tengo del otro lado me estaría dando negativo. O sea, este cuadrado, si lo paso como la raíz, me estaría dando la raíz de un número negativo. ¿Está bien? O sea que, en este caso, digamos, no tendría solución. La única o el único punto que podría verificar esta condición, que x cuadrado más 3 por y al cuadrado me dé 0, ¿cuál sería el único punto que verifica esta ecuación? Y El 0, la 0. 0, 0. ¿Se dan cuenta? La única manera es que la x y la y valgan 0. O sea, en este caso, cuando k vale 1, se trata del punto 0, 0. ¿Está? Y ahí tenemos las tres situaciones. Siempre tienen que manejar esas tres situaciones. Ahora lo vamos a hacer en el apartado B que hicimos recién, también que me lo olvidé. O sea, Si es profe, mayor perdón. no, iba a preguntar que si en este caso k es igual a 1, no, o sea, no entendí con qué te quedas, si con que se Con trata del esto. origen o Sí. que no se puede hacer la división. No, si k es igual a 1, lo trabajo como una situación particular Ah, y ok. no lo podía pasar dividiendo, pero sí se ocurriría esto, que me quedaría x cuadrado más 3y cuadrado igual a 0, y esa ecuación, la única o el único punto que verifica esa ecuación, sería el punto 0, 0. O sea, en este caso, cuando k vale 1, la curva de nivel es el punto 0, 0. ¿Sí? Cuando k es mayor que 1, se trata de elipses, que ahora vamos a graficar algunas, y si k es menor que 1, no tendría curvas de nivel en esta cuádrica, digamos. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa. Tratemos de representar algunas curvas de nivel. A ver, quiero dejar anotado por acá esto que habíamos obtenido. 1 igual x cuadrado sobre k menos 1 más y cuadrado sobre k menos 1 sobre 3. ¿Sí? Bueno, entonces, y dijimos que los casos posibles serían cuando k es mayor que 1. ¿Sí? Esto vale para k mayores que 1. Entonces vamos a tratar de graficar algunas de esas elipses. Por ejemplo, vamos a hacer una fácil. Si k es igual a 2, por ejemplo, si k vale 2, acá ¿qué me quedaría? Bueno, 1 es igual a x cuadrado sobre 2 menos 1, 1, más y al cuadrado sobre un tercio. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué curva de nivel es? Como dijimos, se trata de una elipse. Para graficarla tendría que tomar 1 para cada lado en el eje X. Pongamos que acá esté el 1, para encontrar ahí los dos vértices. Y en realidad raíz de 1 sería, ¿no es cierto? Cuento raíz de 1 para la derecha y para la izquierda. Acá estaría el menos 1 entonces. Y sobre el eje Y tengo que tomar la raíz cuadrada de un tercio. ¿Sí? Y raíz cuadrada de un tercio, ¿cuánto me da eso? Raíz cuadrada de un tercio. Y eso me da 0,57. ¿Sí? Entonces, 0,57, un poquito menos, digamos, por acá y por acá sería. ¿Sí? Entonces, la elipse sería en este caso con el eje focal más ahí. Con el eje focal sobre el eje X, porque un foco debería estar por acá y el otro debería estar por acá. O sea, el eje focal es el que tiene el semieje más largo, por así decirlo. Y acá el valor más grande siempre va a quedar abajo de la X. ¿Tá? Entonces tienen eje focal, o acá cuando dije que se trataba de elipses, con el centro en el 0, 0, y eje focal sobre el eje X. ¿Tá? Bueno, si K vale, qué sé yo, 4, esta, perdón, sería la curva de nivel
hay que ponerle z igual a 2, dijimos, ¿sí? Vamos a darle el valor k igual a 4, y entonces, ¿qué me queda? 1 es igual a 4 menos 1, vamos a darle valor 5 mejor, así nos queda la cuenta más fácil, más redonda. 5 menos 1 me daría 4, entonces me quedaría x cuadrado sobre 4, más, y acá me quedaría 4 tercios, ¿está bien? Y cuadrado sobre 4 tercios. Bueno, de nuevo, tengo que tomar la raíz de 4, que sería 2, para cada lado en el eje X. O sea, imaginemos que acá esté el menos 2, y por acá estará el 2. Y entonces la elipse le va a quedar algo así. Bueno, me quedó medio fiel esta elipse. Algo así. Y este sería z igual a 5. ¿Está bien? Y así siguiendo, el punto, habíamos dicho que el origen sería el 0, 0, coincidiría justo con el z igual a 1 era, ¿no? Cuando era z igual a 1 me quedaba el punto 0, 0. ¿Ah? Bien, y así serían en este caso las curvas de nivel, todas elipses concéntricas con focos sobre el eje X. ¿Sí? Vuelvo a retomar el ejercicio A para que anoten estas condiciones que no las habíamos anotado. Ahí borro. En el ejercicio, no, perdón, en el B. En el ejercicio B nos había quedado K igual a, o ya lo escribo, ustedes lo deben tener anotado, K menos 16 igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Y entonces, habíamos dicho que esto era una circunferencia de centro en el 0, 0 y radio la raíz cuadrada de K menos 16. Pero esto siempre y cuando, esto va a ocurrir siempre y cuando el radicando me dé positivo, es decir, siempre y cuando el K menos 16, vamos a ponerle siempre que el K menos 16 me dé mayor que 0, con lo cual K tendría que ser mayor que 16. ¿Sí? Así dijimos. Era K menos 16, nos había quedado así, ¿no? K menos, no, 16 menos K. Al revés nos había quedado, ¿no? ¿Alguien anotó lo que habíamos puesto? Sí, profe, es 16 menos K. 16 menos K. Me parece que era al revés. Y acá entonces, siempre que 16 menos K sea mayor que 0, con lo cual dijimos 16 mayor que K, o dicho de otra manera, K menores que 16. O sea, se trata de circunferencia siempre que K sea menor que 16. ¿Tá? Si K es mayor que 16, si K fuera mayor que 16, este radio me daría negativo, y entonces en ese caso diría que no existen curvas de nivel. Y nos faltó analizar el caso particular, ¿qué pasaría si K fuera 16? Si K fuera 16, acá 16 menos 16 me quedaría 0 igual a X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Se entiende? Y en ese caso también, igual que pasó hoy, la única manera de que se verifique esta ecuación, entonces, es
que la X y la Y valgan 0. Es decir, se trata en este caso del punto 0, 0. ¿Se entiende? El único punto que va a verificar esta condición es el 0, 0. Entonces, o se trata del punto 0, 0, o se trata de circunferencias, o cuando el K es mayor que 16, no voy a tener curvas de nivel. ¿Se entiende? Bueno. El punto que sigue son las superficies de nivel, que es algo parecido a lo que estamos haciendo acá. O sea, se hace un análisis similar. Nada más que, cuando yo voy a buscar superficies de nivel, fíjense que ahí tendría funciones de 4 variables. ¿Sí? En cambio, nosotros acá teníamos funciones de 3 variables, porque en realidad este f de xy sería la z. ¿Sí? Z igual a x cuadrado más 3y cuadrado más 1. Es decir, que acá estaríamos teniendo 3 variables, volviendo a las curvas de nivel. ¿Sí? La función que me dan es de 3 variables, y como yo voy a hacer z igual a constante, las curvas de nivel me quedan con 2 variables, y por eso las representamos en 2 dimensiones, es decir, en el plano. ¿Sí? Ahora, las superficies de nivel, yo voy a tener una función de 4 variables, ahora vamos a ver los ejemplos, y cuando a una de esas variables le doy valor constante, me quedan 3 variables. Quiere decir que esas funciones de 3 variables las voy a tener que representar en 3 dimensiones, es decir, que se van a tratar de superficies, justamente, por eso se llaman superficie de nivel. Ya con más dimensiones no podemos representarlas a las figuras que obtendríamos. ¿Sí? Vamos al ejercicio 5. ¿Se entiende lo de curva o superficie, la diferencia? Tiene que quedar claro eso. Sí, profe. Bien. Entonces, en el ejercicio 5 hablamos de superficies. Las superficies, como su nombre lo indica, superficies de nivel, son superficies que las vamos a representar entonces en 3 dimensiones. Y las curvas de nivel, en cambio, las que vimos anteriormente, son curvas que se representan en 2 dimensiones. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en el ejercicio 5, hallar la superficie de nivel para las siguientes funciones. A ver, vamos a hacer el C, supongamos, que parece por ahí el más raro. F de xy, L es igual a 10 elevado x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Estas superficies, ustedes van a tener que recordar ahora entonces cómo se grafica una esfera, cómo se grafica un paraboloide elíptico, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de 2 hojas, un cono. Las cuádricas serían, ¿sí? Que son las superficies que vimos cómo se graficaban en el punto 2, creo que era. Entonces, lo que digo acá es lo mismo. Si a la f de xy le doy valores constantes, le doy un valor constante, entonces, ¿qué me queda? Constante igual a la función para tratar de identificar la cónica, me conviene esto que está en el exponente, bajarlo, sacarlo del exponente. ¿Cómo lo voy a sacar del exponente? Aplicando logaritmo en ambos lados. ¿Sí? Y como la base es 10, voy a aplicar logaritmo decimal en ambos lados. ¿Sí? O sea, voy a poner el log de la constante y de este lado el log de 10 que está elevado a todo esto.
por las propiedades del logaritmo, esto que está en el exponente, todo esto, que sería parte del exponente, podríamos sacarlo, ¿se acuerdan? Afuera del logaritmo, ¿ah? Por las propiedades del logaritmo. Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo de k igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por el logaritmo de 10 sería, pero bueno, el logaritmo de 10, si es el logaritmo en base 10 de 10, esto me da 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, en definitiva, ¿qué me queda? El logaritmo de la constante k, logaritmo decimal, igual a x cuadrado más y al cuadrado más un z al cuadrado. Y esta es la ecuación que se relaciona con, o es parecida a la de la circunferencia. ¿Se acuerdan? La de la circunferencia era x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Acá también tengo las tres, o los tres términos que están elevados al cuadrado, tres términos cuadráticos, con la misma constante, ¿sí? Entonces sería la ecuación de una esfera. También va a depender del valor del k. Siempre tenemos que pensar qué valores le puedo dar a esta constante k para que esto sea justamente la ecuación de una esfera. O sea, no para cualquier valor de k esto va a ser una esfera, porque por ejemplo, si el k vale 0, acá me quedaría el logaritmo de 0. Ya ahí sonamos, porque entonces no tendría la ecuación de una esfera. O si esto en algún momento me da negativo, esto me puede dar negativo. El logaritmo, ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo, ¿se acuerdan que era así? La función logarítmica, ¿recuerdan? ¿Sí? O sea, desde el 1 para allá, o sea, para valores más grandes que 1, esto me da positivo. Pero acá, entre 0 y 1, en este intervalito, la función logarítmica toma valores negativos. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí. ¿Qué valores le puedo dar a esa constante k para que esto sea una esfera? Como esto sería el radio al cuadrado de la esfera, ¿sí? O sea, la ecuación de la esfera, la recuerdan, era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, si esto va a representar el radio al cuadrado, yo para encontrar el radio le tengo que calcular la raíz cuadrada de esto. ¿Está bien? Entonces, para que eso tenga sentido, esto tiene que ser un número positivo, ¿sí? Y entonces vuelvo a repetir, para que el logaritmo de un número me dé positivo, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 1, porque si está entre 0 y 1, por ejemplo, logaritmo de 0,5 me va a dar negativo. Entonces, ahí o de ahí saldrían las condiciones que yo tengo que analizar para que esto sea una esfera o no. Entonces voy a decir, bueno, si el k es mayor que 1, entonces ahí sí voy a tener, se trata de esferas de centro en el 0, 0, 0, y r igual a la raíz cuadrada del logaritmo de k. Después pueden representar algunas esferas tomando algunos valores de k mayores que 1. ¿Sí? Por ejemplo, si el k vale 10, me quedaría logaritmo en base 10 de 10, me daría 1, y en ese caso sería una esfera de radio 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si el k es menor que 1? En realidad tendría que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Porque también si el k es negativo, ya logaritmo de un número negativo no podría ser. ¿Sí? Entonces, si el k estaría comprendido entre 0 y 1, este logaritmo no estaría definido o me daría negativo, y en ese caso entonces no existen curvas de nivel. Sí, si k podría dejarlo así, si k es menor que 1 directamente,
ya no existen curvas de nivel, ¿sí? O porque el logaritmo me va a dar, me va a dar negativo y entonces no voy a poder encontrar el radio, o porque el logaritmo de un número negativo no lo voy a poder calcular, tampoco voy a poder encontrar el radio. Y el caso particular, me falta analizar si el K es igual a 1. Si el K fuera igual a 1, ¿qué pasaría acá? En los casos particulares conviene analizarlo con la condición, con la función inicial, digamos, ¿sí? Entonces lo voy a reemplazar directamente acá. Si el K vale 1, me quedaría, la función sería igual a 1, 1 igual a todo esto. Bueno, igual voy a tener que aplicar logaritmo en ambos lados para bajar el exponente, eso lo voy a tener que hacer igual, o sea, me va a quedar esto, ¿sí? En definitiva. Pero ¿qué va a pasar? Logaritmo de 1 sería 0 igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Logaritmo de 1, como dijimos, me da 0, igual entonces a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y entonces esto se trata del punto, también, un punto que sería coincidente con el centro de las esferas, ¿sí? Punto 0, 0, 0. ¿De acuerdo? O sea, el análisis es muy similar a las curvas de nivel, nada más que las curvas de nivel se representan en el plano y las superficies de nivel las van a representar en 3 dimensiones, digamos. ¿Está bien? ¿Tendríamos que representar las tres esferas juntas, por ejemplo? O sea, en 3 puntos. Y ahí les diría que ya en 3 dimensiones se les va a complicar por ahí dibujarlas juntas. Quizás les convenga dibujarlas ahí separadas por ahí. Yo las dibujaría separadas. Porque si no O les va sea, a en quedar gráficos diferentes. Sí, sí, mejor Ah, 3 listo. gráficos. Si no les va a quedar mucho amontonamiento y cuando son esfera todavía, pero cuando son, qué sé yo, que si fuera un paraboloide elíptico, graficar 3 en el mismo gráfico sería muy complicado. Les conviene ahí graficarlos por ahí separados. Bueno, esto en el ejercicio 5, el 6 y el 7 son similares. Si quieren, a modo de ejemplo, hacemos uno de ellos dos, el 6 o el 7. Pero también se refiere a curvas de nivel en ese caso, ¿sí? Que para los que son geólogos, los que estudian geología por ahí, o los que estudian tal vez química, les puede llegar a interesar, porque las curvas de nivel representan, por ahí se utilizan en geología para construir los mapas topográficos que se llaman. Se utiliza bastante eso, ¿sí? También en, qué sé yo, las isobaras, las isotermas, son líneas de igual temperatura, digamos, como lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el punto 7, ¿sí? En el ejercicio 7 dice, en una placa plana de metal, la temperatura en un punto P es de T grados, siendo T igual a 4x cuadrado más 2y al cuadrado. ¿Sí? Eso es acuérdense que representa la temperatura en un punto T. ¿Sí? En un punto P, perdón. Es de T grados. ¿Sí? Entonces dice, calcular las curvas de nivel, que en este caso se llama, como les decía, isotermas, que son las curvas que se construyen cuando recorremos la curva de igual temperatura, digamos. ¿Sí? Entonces, todos los puntos sobre esa curva van a tener la misma temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, construir esas curvas de nivel o isotermas para T igual 12, T igual a 8, T igual a 4. Entonces, si T es igual a 8, por ejemplo, bueno, es lo que veníamos haciendo, quizás más fácil porque ya le he dado los valores de T y simplemente tienen que dibujar las curvas. ¿Sí? Entonces, si T vale 8, 4x cuadrado más 2y cuadrado.
como esto se parece a qué cónica sería, ¿cómo lo ven? ¿A qué cónica se trataría de transformar esta ecuación para llevarlo a qué cónica conocida? Elipse. Una elipse, ¿por qué? Porque tengo dos términos cuadráticos positivos con distintos coeficientes, entonces va a ser una elipse. Entonces, de nuevo recuerdo, la ecuación de la elipse era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Quiere decir que tengo que tratar de que me quede un 1, divido todo por 8, y acá me va a quedar x cuadrado dividido, acá sería 8 sobre 4, ¿no es cierto? Más, y acá pondría y cuadrado sobre 8 sobre el 2 que pasa abajo. Y esta isoterma entonces me queda 1 igual a x cuadrado. 8 dividido 4 me da 2, más, y acá 8 dividido 2 me da 4. Estas son todas elipses también, pero con el eje focal sobre el eje Y. Fíjense que el más grande está abajo de la Y. ¿Ven? Entonces, cuando lo grafiquen tengo que tomar raíz cuadrada de 4, que me daría 2, en el eje Y. Y raíz cuadrada de 2, que es 1, y algo, 1,41. Por acá, supongamos. Y por acá. Bueno, menos. Acá y un poquito menos. Esto fuera el 1, el 2, menos 1 y menos 1. Bueno, entonces 2 para cada lado en el eje Y y 1,41 para cada lado en el eje X. O sea, me va a dar una elipse así. Esta sería la isoterma t igual a 8. Después le daba otros valores, como ser t igual a, qué sé yo, t igual a 0, t igual a 12, t igual a 4. ¿Sí? Vamos a hacer, qué sé yo, t igual a 0. Si t igual a 0, me va a quedar 0 igual a 4x cuadrado más 2y cuadrado. Bueno, y acá lo mismo que ocurría hoy. La única manera de que esto me dé 0 es que se trate del punto, es decir, que la x y la y valgan 0, 0, 0. Bueno, no alcanzo a escribir ahí, pero sería el puntito del que sería el centro, sería la curva t igual a 0. A ver si lo puedo escribir, t igual a 0. ¿Está? Bueno, y así pueden seguir representando las otras curvas de nivel, que van a ser todas elipses concéntricas con los ejes focales sobre el eje Y, en estos casos. ¿Está bien? Bien. ¿Algo que quieran preguntar hasta acá de lo anterior? Si no, ya entraríamos en el ejercicio 8, donde hablamos del límite y después continuidad del ejercicio 9. ¿Sí? Bien. Veamos. En el ejercicio 8. Bueno, vamos a comenzar con uno sencillito. El límite cuando x y tiende al punto 2, 3. De la función 3x cuadrado más xy más menos 2y cuadrado. Bueno, cuando yo tengo acá funciones de tipo polinómica, digamos, usando las propiedades de los límites que habrán visto con May, el límite de una suma, la suma de los límites, el límite de una constante por una función, son las mismas propiedades que habían visto para cálculo 1, es decir, funciones de una sola variable, se repiten para funciones de dos variables. O sea, las propiedades de los límites siguen valiendo. El límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre que el denominador
sea distinto de 0. Entonces, para funciones polinómicas, aplicando todas esas propiedades, el límite de una expresión como esta se obtiene simplemente de reemplazar las coordenadas x e y de la tendencia del límite, como hacíamos en cálculo 1, nada más que en cálculo 1 reemplazábamos la x por el valor del límite, y acá vamos a reemplazar las dos variables, la x y la y. Esto significa que la x y la y, o sea, ese punto al cual tiende este límite de esta función en dos variables, se acerca simultáneamente en todas las direcciones al punto 2, 3. ¿Sí? Es decir, que para que exista el límite yo me puedo acercar a ese punto 2, 3 desde cualquier lado, significa, en cualquier dirección. Es decir, en cualquier entorno, en cualquier bola abierta que esté alrededor de ese punto 2, 3. ¿Sí? Entonces, a medida que me voy acercando a este punto, quiero ver a qué se acercan los valores de la función a medida que las coordenadas del punto x, y tienden a este punto 2, 3. ¿Sí? Que, vuelvo a repetir, en el caso de funciones polinómicas es simplemente reemplazar la x y la y hacer la cuentita. Acá sería 3 por el valor de x al cuadrado, 2 al cuadrado, más x por y, sería 2 por 3, y menos 2 por el valor de la y al cuadrado. Bueno, en este caso sería 4 por 3, 12, más 6, 18, menos 3 por 3, 9 por 2, 18. Y esto entonces me daría 0. Cuando esto me da un valor finito, ese es el valor del límite. ¿Sí? Es decir que a medida que el par ordenado xy se acerque a este punto 2, 3, los valores de esta función se acercan a 0. Esa es la idea del límite. Bueno, por desgracia no todos son tan sencillos como ese, es decir que hay funciones en las cuales el valor que ustedes van a obtener acá, en realidad quizás no van a obtener un valor, sino que van a obtener, como pasaba en cálculo 1, van a obtener una indeterminada, es decir, que les puede dar 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y ahí es donde tenemos que trabajar con la expresión para ver si puedo simplificar, o para ver si puedo encontrar el límite de alguna manera. Por ejemplo, en el B, a ver qué dice, veamos. Bueno, este era el A, no lo puse, pero... Profe, Sí. después podemos resolver el D. Bueno. Sí. El B dice xy menos x cuadrado más 3. Y abajo que tengo x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pruebo cuando el punto xy tiende al 0, 1, la x la reemplazo por 0 y la y por 1. ¿Sí? Ya voy haciendo la cuenta directamente. X por y, 0 por 1 sería 0. Menos x al cuadrado, 0. Más 3. O sea, arriba me estaría dando 3. Y abajo sería 0 al cuadrado, 0 más 1 al cuadrado. Bueno, todavía tuvimos suerte y este es un límite directo. O sea, me quedaría 3 sobre 1, que es 3. ¿Sí? En el D, a ver qué me dicen. En el D tengo el límite cuando el xy tiende ¿a qué punto? El xy tiende al 1, 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y después tenían más y más 1 sobre y más 1 sobre y cuadrado menos 1. Bueno, si analizo, la tendencia al límite es al 1, 1. Cuando reemplace acá, ¿qué me va a dar? 0 sobre 0. Más, cuando reemplace acá, me queda 1 más 1, me daría 2
y esto me daría 0, ¿no es cierto? 2 sobre 0. Bueno, esto es indeterminado, como les decía recién. 0 sobre 0 es indeterminado. Y 2 sobre 0 tiende a infinito, en el límite, ¿sí? Entonces esto, tengo que buscar la manera de ver si puedo, de alguna manera, simplificar, ¿sí? Entonces, veamos qué podemos hacer en estos casos. En este caso. Bueno, acá aplico, voy a aplicar algunos casos de factoreo, como hacíamos con los límites en cálculo 1, ¿sí? Acá veo que hay una diferencia de cuadrados arriba. Entonces este va a ser el límite cuando el xy tiende al punto 1, 1, de, como les decía, esto es diferencia de cuadrados, o sea, x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1 más la otra expresión también tengo y más 1 sobre, y este y cuadrado menos 1 que también es una diferencia de cuadrados, y menos 1 por y más 1. Acá puedo simplificar esto con esto, acá puedo simplificar el i más 1 con el i más 1, y entonces, ¿qué me queda? El límite, cuando el xy tiende al punto 1, 1, de, ¿qué me quedó? X más 1, más, y acá me quedó 1 sobre i menos 1. Bueno, cuando esto tiende al punto 1, 1, ya x más 1 me daría 1 más 1, sería 2, más, y acá el problema es que me queda 1 sobre 1 menos 1, 0. ¿Sí? 1 sobre 0, esto tiende a infinito, en el límite. Cuando decíamos 1 sobre algo que en el límite tiende a 0, ¿sí? 1 sobre algo que tiende a 0, es decir, un número muy chiquitito, 1 dividido un número muy chiquitito o cada vez más chiquitito, eso tiende a infinito. ¿Sí? Me va a dar un valor muy grande o cada vez más grande. O sea, a medida que la y se acerque cada vez más al 1, este cociente se va a acercar o se va a hacer cada vez más grande, entonces decimos que en el límite tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da acá? 2 más infinito. ¿Está bien? Bueno, en realidad entonces infinito más 2 o 2 más infinito, en definitiva, el límite, decimos, esto ni lo escribo así directamente, digo que esto tiende, o el resultado de este límite, es infinito. ¿De acuerdo? Veamos algún otro. A ver. Por ¿Puede realizar el F? El F. Porque Bueno, termina dando una indeterminación. también, bien. Bueno, vamos a ver el F. A ver qué dice. Cuando el xy tiende a 2, 0. Y la función es seno de 3i, seno de x, sobre 2x. 2xy era sobre 2xy, el f, sí. 3i. Bueno, entonces, sí, efectivamente, en este caso, como la i vale 0, el seno de 3i me va a dar seno de 3 por 0, sería 0, o sea, seno de 0 es 0. 0 por esto me va a dar 0, y abajo también, 2 por 2 por 0 me da 0, ¿sí? 0 sobre 0. Como acá veo un seno de x, y acá abajo veo una x, eso me recuerda a un límite, supongo que lo habrán visto en cálculo 1, un límite especial se llama,
o a veces lo vemos así, con este nombre, límites especiales. Uno de estos límites es el límite cuando x tiende a 0, ¿se acuerdan del seno de x dividido a x? ¿Lo vieron en cálculo este límite? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Cuánto me daba? 1. 1. El límite del seno de x sobre x me daba 1. Y en general, cualquier límite de cualquier expresión que en el argumento del seno tenga lo mismo que tengo acá abajo, siempre que tienda a 0 esa expresión, es decir, si acá tuviera, por ejemplo, un 4x, y abajo también tendría un 4x, ese límite también me daría 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a usar acá para tratar de acomodar, digamos, esta expresión de alguna manera para poder usar este límite especial. Veo que el que tiende a 0 acá es la y, ¿sí? Porque la x estaría tendiendo a 2. O sea que la parte que tenga x acá no me importaría, porque la que se hace indeterminada es la expresión esta con y. ¿Sí? Entonces como que lo voy a separar así, y lo voy a reordenar a esto, escribiendo así. Seno de 3i sobre esta i que tengo acá abajo, por ahora, y esto lo podría poner multiplicando, si quiero así, por el seno de x sobre 2x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo de escribirlo así? El seno de x con el 2x es esto por un lado, que lo puse acá. ¿Sí? Y el seno 3i sobre el i que tenía abajo, lo dejé así. ¿Tá? Esta expresión con x no me importa porque me va a quedar seno de 2 dividido 4, y eso será un número real que no me interesa, me da un valor finito en definitiva. Lo que me está haciendo indeterminado es esta parte que así como está sería 0 sobre 0. Pero yo, sabiendo esto del límite especial, ¿qué necesitaría agregarle a esta expresión para que tienda a 1? ¿Qué me dicen ustedes? Acá tengo un seno de 3i. ¿Qué tendría que Que la y esté tener? multiplicada por 3. Claro, que la i esté multiplicado por 3 para que me quede acá un 3i. Y entonces, como decía acá, si acá tengo un 4x y abajo también tengo un 4x, ese límite me va a tender a 1. Entonces, bueno, acá yo tenía la i, lo único que me faltaría es agregarle un 3. Entonces yo en una expresión puedo multiplicar y dividir por lo mismo. O sea, agrego un 3 acá, tendría que multiplicar por un 3 acá arriba en todo caso también. Pongo un 3 acá y un 3 acá abajo. ¿Sí? Y lo otro que tenía, que lo sigo manteniendo como estaba, no, acá era seno de x sobre 2x. Y ahora entonces sí, cuando a esto le aplique el límite, esta expresión, seno de 3i sobre 3i, cuando la i tiende a 0, esto me va a dar 1 por el límite especial. Y esto otro, como la x tiende a 2, será seno de 2 sobre 2 por 2, que es 4. Entonces, ¿qué me queda esto? 3 por el seno de 2 sobre 4. Bueno, un resultado medio raro, pero en definitiva ese es el valor del límite. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí tienen para entretenerse con unos cuantos límites. Y un concepto nuevo que les puede suceder en el, por ejemplo, a ver, en el I, si no me equivoco, a ver. Sí, no alcanzo a ver bien si es una I o una J, F, G, H, I, J. En el J, vamos a ver qué pasa ahí.
límite cuando tiende al 0, 0 de h y j, x cuadrado menos y cuadrado sobre bueno, ahí yo veo que esto tiende a 0, 0 y esto, si reemplazo, como pueden darse cuenta, me da 0 sobre 0. ¿Está bien? Por otro lado, veo que si quisiera hacer lo que estábamos haciendo recién, de tratar de factorizar o usar el límite especial, acá no lo puedo usar porque no aparece el seno de x ni nada. Intentar factorizar podría intentar factorizar, pero esto de arriba sí lo puedo factorizar como diferencia de cuadrado, sería x menos y por x más y. Pero esto de abajo es suma de cuadrados, no se puede factorizar, por lo tanto no puedo simplificar de ninguna manera esta expresión, ¿sí? Entonces, yo veo que esto me da 0 sobre 0, o sea, me da indeterminado, y no puedo simplificar de ninguna manera. Entonces, bueno, otro camino para encontrar los límites dobles en estos casos, o los límites de funciones de dos variables, es tratar de tomar lo que se llaman los límites laterales, ¿sí? Límites laterales, o los límites, perdón, laterales no, límites iterados. Es decir, ¿se acuerdan que hoy cuando les dije el concepto de límite significa que yo me voy a ir acercando a este punto, al 0, 0, pero por todos los caminos que yo me acerque a ese punto, el límite me tiene que dar siempre igual. En caso de que exista, por cualquier camino que yo me acerque, el límite me tiene que dar siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces usamos por ahí esa idea, que en cálculo 1 eran los límites, ahí sí, los límites laterales que decíamos por izquierda y por derecha. Ahí solamente teníamos esos dos caminos, me acerco por la izquierda o por la derecha del punto, ¿sí? Acá en dos variables yo me puedo acercar, como estoy trabajando en el plano, me puedo acercar a este punto 0, 0 por infinitos caminos diferentes, no necesariamente por izquierda o por derecha, sino por cualquier dirección que pase por este punto 0, 0. Y por cualquier camino que yo me acerque, el límite siempre me tiene que dar lo mismo. En particular, los límites iterados son aquellos en los que yo me acerco en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, es decir, a la dirección de la recta X igual a 0 o en la dirección de la recta Y igual a 0. Entonces decimos, bueno, por ejemplo, si x es igual a 0, yo puedo tomar el límite cuando y, es decir, la otra variable que me queda, cuando la y tiende a 0, y la x es igual a 0, de la función que obtengo, justamente reemplazando la x por 0, y a la función que me va a quedar en función de y, a esa función le calculo un límite cuando la y tiende a 0. Entonces acá sería, bueno, si la x vale 0, acá ¿qué me quedaría? 0 menos y al cuadrado sobre 0, bueno, 0 al cuadrado más y al cuadrado. En definitiva, me quedaría el límite cuando y tiende a 0 de menos y cuadrado sobre y cuadrado. Simplificando las y cuadrado me quedaría menos 1. ¿Sí? En cambio, si la y vale 0, si me acerco a lo largo de la recta y igual a 0, por ese camino, por esa recta, y tomo el límite cuando, ahora va a ser la x tiende a 0 y la y es igual a 0, ¿sí? De la función donde la y vale 0, acá ¿qué me queda? X cuadrado menos 0 y abajo x cuadrado más 0. En este límite, como ven, me queda el límite cuando la x tiende a 0 de
Bueno, x cuadrado sobre x cuadrado en definitiva es 1, simplificando. Y acá usamos ese concepto que yo les decía recién. Que yo me acerque por cualquier camino que me acerque, el límite siempre es único. Por lo tanto, al acercarme yo acá por un camino me da -1 y por el otro lado me da 1, si esos límites iterados me dan distintos, esto me dice que entonces no existe el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de la función esta que estamos analizando, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está? Vuelvo a repetir. Si los límites iterados los puedo utilizar únicamente para probar que no existe el límite. ¿Cuándo voy a decir que no existe el límite? Como me dio acá, los límites iterados me dan distinto. Entonces, como el límite tiene que ser único, no me puede dar distinto, entonces digo, ahí no existe el límite. Pero, ¿qué pasaría si este me da 1 y este me da 1? O me dan iguales. ¿Ahí puedo concluir que ese es el valor del límite? No. Si los límites iterados me dan iguales, yo no puedo concluir que ese valor ya es el límite. Cosa que puede pasar, por ejemplo, a ver si encuentro, no me doy cuenta cuál podría ser. X cuadrado, si la y vale 0, no, ahí me va a dar igual. Creo que en el H, a ver. No, ahí me va a dar infinito. A ver si encuentro uno. Sí, el H. Vamos a ver qué pasaría en el H, por ejemplo. Bueno, ¿les queda clara esta idea? Si por ningún otro camino puedo encontrar el límite, recién ahí voy a usar los límites iterados. Si los iterados me dan distintos, lo único que ahí puedo concluir es que no existe el límite. Si los iterados me darían lo mismo, vamos a ver qué hacemos. En el H, por ejemplo, el límite cuando tiende a 0, 0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, de nuevo, 0 sobre 0 le va a dar, ¿no? Cuando reemplacen le da 0 sobre 0. Tampoco es una expresión que la puedo simplificar para salvar la indeterminación, por lo tanto no puedo calcular el límite puntual, decimos. El límite puntual es cuando yo puedo simplificar y reemplazando me da un valor finito, digamos, ese es el límite. Si puedo hacer eso, ese es el resultado del límite. Si no puedo factorizar, no puedo usar límite especial ni nada de eso, bueno, la única que me queda es ver si los límites iterados me dan distinto, para en ese caso decir que no existe el límite. Entonces voy a sacar, si la x igual a 0, entonces voy a sacar el límite cuando la y tiende a 0, y la x la reemplazo por 0, de, acá que me quedaría 0, 0 por y va a ser 0, y abajo sería, bueno, 0 más y al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que acá me queda 0 arriba. No es una expresión que algo que tiene y que tiende a 0. Sino que ya al decir, si la x vale 0, ya el numerador vale 0. No es que tiende a 0, que sería distinto. ¿Sí?
¿Se dan cuenta la diferencia? Si ya me queda 0 sobre algo que tiende a 0, esto es 0 directamente, ¿sí? Porque lo de arriba es una constante 0 sobre algo que tiende a 0. O sea, ese límite ya me da 0. Y lo mismo va a ocurrir si la y vale 0. Porque acá al tener x por y, también si yo saco el límite cuando x tiende a 0 y a la y le doy el valor 0, 0 por x me va a dar 0 arriba sobre x al cuadrado, que ese sí va a quedar, más esta expresión que tiende a 0, ¿sí? Más algo que tiende a 0. ¿Tá? Pero de la misma manera esto ya es también 0, porque es 0 dividido una expresión que tiende a 0. Entonces, esto me da 0. Si los dos límites iterados me dan 0, ¿puedo decir que ese ya, entonces, el límite de esta expresión es 0? No. ¿Tá? Entonces, si los límites iterados me dan lo mismo, no puedo concluir que este es el valor del límite. Lo único que podría decir... Solo nos dice que existe. Que en realidad lo que me dice es que en caso de existir el límite me tendría que dar 0. ¿Sí? Es decir, que eso lo voy a escribir. En caso de existir el límite, debería dar 0. Es la única conclusión que yo puedo sacar de los límites iterados cuando me da lo mismo. ¿Tá? Me queda por ahí, en estos casos, tal vez usar otro camino. Acá yo tomé el camino fácil, que es x igual a 0, y igual a 0, pero en realidad puedo tomar, por ejemplo, acercarme al punto 0, 0, por una línea, por una recta cualquiera, que pase por este punto 0, 0. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, si y es igual a x, es decir, elijo otro camino que pase por el punto 0, 0. ¿Sí? Puede ser una recta, puede ser una parábola, si quiero la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Sí? O cualquier función que pase por el punto 0, 0. Una fácil de probar es tomar y igual a x, y si tomo y igual a x, y calculo entonces el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0, y a la y la hago igual a la x. Es decir, si la y es igual a la x, acá, en donde tenga y, puedo poner x. Y acá entonces me va a quedar x por x, abajo, ¿qué me va a quedar? X cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? X por x arriba sería el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado me estaría dando arriba, y abajo, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. ¿Y este límite qué me da? Simplificando, me da 1/2. Encontré un camino para el cual el límite me da distinto de 0. Acá dijimos, si el límite existiera me tendría que dar 0. Es decir, como les decía hoy, acercándome por cualquier camino, el límite siempre me tiene que dar igual. O sea, si yo encuentro dos caminos para los cuales el límite me da distinto, entonces acá ya puedo concluir que entonces no existe el límite. Cuando xy tiende al 0, 0, de esta función. ¿Se entiende? Generalmente probamos con los iterados, pero bueno, por ahí si el iterado no me funciona, a veces me funciona tomar y igual a x, o y igual a x cuadrado, ¿sí? O y igual a otra recta, 3x, o igual a 5x, o en general ponemos y igual a m por x. ¿Tá? Bien, eso para entretenerse con los límites, y nos quedaría, a ver si nos queda un poquito de tiempo, sí, para ver algo de continuidad, con lo cual terminaría en el ejercicio 9. O podrían terminar.
Bueno, entonces en el ejercicio 9 hablamos de continuidad. Decimos que una función f de xy es continua en un punto de coordenadas x0 y 0, si se tenía que cumplir las tres condiciones, ¿se acuerdan? Existe el valor de la f en el punto, parecido a cálculo 1, que la función en el punto esté definida. Segunda condición que decíamos, que exista el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de la función. Y tercera condición, que estas dos condiciones sean iguales, es decir, que podría resumir la continuidad en esta última condición directamente diciendo que una función es continua si f en el punto, en este caso x0 y 0, coincide con el valor del límite. Cuando el xy tiende al punto x0 y 0 de la función f de xy. ¿Tá? Si se cumplen estas condiciones, o se cumple esta última, ya decimos que la función ahí, entonces, es continua en el punto x sub 0. Si no se cumple tal condición, o alguna de estas condiciones no se cumple, decimos que la función es discontinua. ¿Sí? La discontinuidad podía ser evitable o no evitable. Todo similar a cálculo 1. ¿Sí? Para que sea evitable, siempre tiene que existir el límite. O sea, esta condición 2, ¿sí?, es la que remarco que se tiene que cumplir para que en todo caso la función sea discontinua e evitable. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplito del que tienen ahí. Por ejemplo, el C, me parece ser por ahí más rebuscado. Bueno, las condiciones se las acuerdan, ustedes las tienen por ahí anotadas seguramente, si no después las miran. Y en el apartado C tienen x cuadrado más y cuadrado más 1. Y abajo tengo x cuadrado más y cuadrado menos 1. Bueno, esta función, aparte, digamos, de que para que una función sea continua en un punto, tienen que recordar la definición que vimos recién. Después recordamos las propiedades de la continuidad, es decir que, por ejemplo, habíamos visto que la suma de funciones continuas es continua, el producto de funciones continuas es continuo, los cocientes, como acá, las divisiones de funciones continuas son continuas, excepto en los puntos que anulen el denominador, es decir, que esta función va a ser continua, excepto en aquellos puntos que hagan que el denominador valga 0. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles serán los puntos donde este denominador vale 0? ¿Sí? O sea, en criollo voy a decir que la f de xy es continua en todos los puntos de R2 que hagan que el denominador sea distinto de 0. ¿Sí? O dicho de otra manera, lo que me pedía acá dice indicar el conjunto de puntos en donde la función es continua, dice ahí. Bueno, entonces está bien, es continua en todos los puntos en los que el denominador es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, para expresar el dominio de alguna manera,
Veamos dónde el denominador vale 0. Ese denominador es x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Y si paso el 1 al otro lado, me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hacen que el denominador valga 0? Son todos los puntos que cumplen esta condición, en definitiva. Donde x cuadrado más y cuadrado me da igual a 1, esta expresión de arriba me va a dar 0, y entonces ahí es donde el denominador me va a dar 0. ¿Cómo puedo ubicar estos puntos en el plano? Y esos puntos son todos los puntos de una circunferencia de radio 1. Son los puntos que pertenecen a esta circunferencia, es decir, cualquier punto que yo tome sobre esta circunferencia, cualquiera de los infinitos puntos, ¿no?, que tiene esta circunferencia, acá estaría por ejemplo el 1, 0, menos 1, 0, o este otro, cualquiera de los infinitos puntos de esa circunferencia va a hacer que el denominador valga 0. Entonces, los puntos que están sobre esa circunferencia no van a pertenecer al, no van a pertenecer al dominio de esa función, y entonces, dicho de otra manera, la función no va a estar definida sobre estos puntos. O sea, ¿cuáles de las condiciones de continuidad no se va a cumplir? Y ya para empezar, la primera no se va a cumplir, porque me va a quedar que arriba me queda un número dividido 0. Y en esos puntos, entonces, la función no va a estar definida, por lo tanto va a ser discontinua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo escribir el dominio de esta función? Perdón, esto que quiero decir acá. F de x es continua en, ¿cómo escribo lo que acá lo puse en criollo? ¿Cómo lo escribo más matemáticamente, digamos, un poco más lindo? Quiero decir, todos los puntos del plano que no pertenezcan a esta circunferencia. Entonces, f de x es continua en el conjunto, ahí lo voy a escribir como el dominio entre llaves, de todos los puntos xy del plano, que pertenecen, xy que pertenecen a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado sea distinto de 1. ¿Sí? Porque justamente los puntos donde eso me dé igual a 1, dijimos, son los puntos donde el denominador me va a dar 0, y en esos puntos, entonces esta función no va a estar definida, no va a tener, tampoco va a tener límite porque les va a dar infinito. Y entonces la función, dicho de otra manera, es continua en este conjunto de valores. ¿Sí? O sea, acá prácticamente no usé la definición de continuidad en un punto, porque digamos hay infinitos puntos en donde esta función es discontinua. ¿Sí? Quizás en el B o en el A, ustedes ahí sí tienen para analizar en un punto en particular, en el A o en el B me refiero. ¿En qué punto voy a analizar la continuidad en el A, por ejemplo? En el A, que después en el B va a ser lo mismo, porque la función es casi igual. La función que tienen es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si hay algún punto en donde el denominador se hace 0 para esta función, porque para otro punto, ya dijimos, por las propiedades de la continuidad, dijimos, el cociente de funciones continua va a ser continuo. O sea que esta función va a ser continua para todo R2, excepto donde esto se haga 0. ¿Y dónde se hace 0? ¿Dónde x cuadrado más y cuadrado es igual a 0? Y el único punto que me hace 0 esto es
en el 0, 0. ¿Entiende? O sea, el único punto donde esto va a valer 0 es el 0, 0. Y entonces ahí, en este caso sí, tengo que analizar la continuidad en el 0, 0. Es decir, analizamos en el punto 0, 0. ¿Sí? Primera condición, ya vemos que no existe la f en el 0, 0. No existe, ¿por qué? Porque me queda 0 sobre 0. ¿Está? Es indeterminado. Segunda condición, ¿tendrá o existirá el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de esta función? Si ustedes prestan atención y tomaron apunte de lo que yo dije, si no miren el videito, este límite es el del que tienen en el apartado J que hicimos hoy, en donde los límites iterados me dan distinto, por lo tanto dijimos que ese límite no existe tampoco. ¿Tá? No existe ver ejercicio J del 8J. Por el ejercicio 8J dijimos que este límite no existe. ¿Por qué? Porque los límites iterados daban distintos. ¿Sí? Conclusión entonces, mi función f de xy es discontinua. Acá puedo decir inevitable. En el punto 0, 0. Con eso demuestro que es discontinuo en el punto 0, 0. ¿Sí? Pero bueno, el ejercicio me pedía dónde f de x es continua, es decir, que tendré que decir f de xy es continua en, como dijimos hoy, el conjunto de puntos del plano tales que, acá que voy a decir, tales que esos puntos sean distintos del 0, 0. O sea, todos los puntos del plano excepto en el 0, 0. Entonces esa función es continua en todo ese conjunto de puntos. ¿Está bien? Bueno, acuérdense de dejar la asistencia y esperen, no se vayan, que les voy a dejar copiados en este videito 2 ejercicios más de continuidad para que hagan. Continuidad, agregar. A ver qué ejercicios tenía anotado por acá. Bueno, el enunciado diría que analizar la continuidad de las siguientes funciones y les pide acá redefinir cuando sea posible. Apartado D, porque tenían ABC, vamos a agregar D, que sea esta función. Bueno, otro apartado E, que va a ser esta función. Profe, arriba dice, si uno
Si x y es igual a 0, 0, me da un poco de brillo, no veo. Acá dice, en el de arriba dice si el xy es distinto del 0, 0 y que vale 1 si el par ordenado de xy coincide con el 0, 0. La otra función Gracias. es esta y ABCDE, la otra es esta. Bueno, esos serían los que se agregarían. Traten de terminar esto y la clase que viene, en todo caso, si no les sale alguno, me lo preguntan, ¿sí? Profe, hay un menos ahí en el F, y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado. A ver. ¿En cuál, perdón? En el F, Acá en el F, abajo en el denominador, sí dice x cuadrado menos y cuadrado. listo, gracias. De nada. Sí, no se alcanza a ver bien el menos ahí. Bien. Bueno, dejamos acá por